Pero más que referirme al trabajo de la oficina en eso, me parece importante referirme a cuáles son los cambios y sobre todo qué es lo que en general se puede hacer desde las distintas trincheras en el país. Un primer elemento es que este nuevo marco normativo que rige este proceso de selección establece criterios objetivos e indicadores objetivamente verificables para medir cuáles son los requisitos que deben tener los candidatos y candidatas que van a estar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son estos criterios? Es decir, es un proceso basado en méritos, idoneidad, capacidad, integridad y ética profesional. Los criterios de selección, y no voy a entrar en tecnicismos porque eso nos llevaría mucho tiempo y además aburriríamos a quienes nos están escuchando, pero los criterios de selección se establecen objetivamente. Se establece, por ejemplo, incluso una matriz de evaluación con un porcentaje determinado, que es el que debe asignarse a cada uno de los requisitos. Por ejemplo, en primer lugar, integridad, con un porcentaje de un 25%, integridad. En segundo lugar, la ética profesional, la integridad no solamente personal, sino también profesional. La ética profesional, con un porcentaje de un 20%, y finalmente la idoneidad y la capacidad para el ejercicio del cargo de quienes van a tener esa tremenda responsabilidad, con un porcentaje de un 55% sobre la calificación final. Pero además de establecer este marco normativo, estos criterios objetivamente verificables, establece una obligación, y aquí hago también un llamado también a los medios de comunicación, una obligación para la Junta Nominadora, que como sabemos la Junta Nominadora tiene que elegir una nómina de 45 candidatos o candidatas que serán enviados, al menos, muy bien, como has dicho, que serán enviados al Congreso para la selección final de los 15 magistrados o magistradas. Y es aquí también donde me quiero referir. Se establece una obligación para la Junta Nominadora y también para el Congreso de establecer un informe detallado de cuáles son las razones por las que un candidato fue seleccionado o pasa a la nómina y las razones por las que otros no. Eso es un primer elemento. Un segundo tema clave es todo el sistema de inhabilidades y el sistema de impugnaciones y de tachas que se establece en este proceso de selección. Por primera vez se establece que se podrá impugnar a los integrantes de la Junta Nominadora si se consideran que no cumplen los requisitos establecidos para ello. Hasta el momento no se presentó en su plazo para ello ninguna impugnación, pero también se establece, y muy importante, un sistema de denuncias y de tachas, es decir, de descalificaciones frente a aquellos candidatos o candidatas que cualquier particular en el país considere que no cumplen estos criterios de selección. Es decir, se da la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana que considera que ese primer filtro de las personas que van a pasar a entrevista no cumple con los requisitos, como he mencionado, basados en méritos, de idoneidad, de capacidad, de integridad y de ética, pueda entonces denunciar o pueda presentar un sistema de tachas, y hay un proceso por el cual la Junta Nominadora tiene que explicar a partir de las inhabilidades y los criterios de selección. Pues creo que esto es clave. Y esto aunado, este sistema de veeduría y escrutinio público que este nuevo marco legal o estas nuevas reglas de juego en el país establecen, también va acompañado de todo un proceso de transparencia. Aquí es clave, de transparencia y acceso a la información, que es sobre todo vital, sobre todo a partir del caso que nos ocupaba del decreto. El procedimiento de transparencia, todas las sesiones de la Junta Nominadora tienen que ser públicas y además tienen que ser retransmitidas por canales institucionales. Se está trabajando en ello para que las sesiones sean públicas y que cualquier observador, nacional o internacional, observadora, pueda tener conocimiento a ello, además de este informe al que me refería, que a partir del cual deben establecer las razones detalladas de por qué una persona se considera candidata y por qué otras personas fueron descalificadas a partir de un régimen de inhabilidades en el proceso, que tienen que ver también con el hecho de tener procesos pendientes, disciplinarios o penales, y con otras inhabilidades para el ejercicio del cargo que claramente los suspenderían para ello, quedarían inhabilitados. Otro elemento importante, también innovador, y aquí por supuesto en términos de la garantía de derechos de las mujeres y la equidad de género en el país, es que se establece la obligación de que al menos 23 del total de 45 personas, candidatos o candidatas que incluyan en esa nómina, tienen que ser mujeres. Por supuesto, el país está lleno de mujeres preparadas que cumplen con todos esos requisitos, y animo desde esta trinchera, por supuesto, a todos y todas las profesionales que cumplan los requisitos a presentarse, sabiendo que en este momento las reglas de juego son de gran calado y que son diferentes a las que existían anteriormente. Y, por supuesto, animar a todas aquellas mujeres profesionales que cumplan con esos requisitos, porque además al menos la mitad, es decir, 7 de los magistrados o magistradas de la Corte Suprema en esta ocasión tienen que ser mujeres, porque así lo establece la ley. Y finalmente, yo creo que es también importante referirme a otra de las novedades de este proceso de selección, es la autoproposición. Anteriormente, el sistema establecía que cualquiera de las instituciones u organizaciones de las 7 que componen esa Junta Nominadora podía proponer candidatos o candidatas.
eso era ser juez y parte. Y obviamente eso abría la posibilidad a las injerencias externas. Entonces, en este momento se establece la obligatoriedad de la autoproposición. Cada persona se tiene que proponer y no se permite que las instituciones de la Junta Nominadora propongan a candidatos o candidatas. Es autoproposición. Entonces, yo creo que con todo este sistema de salvaguardas, de la posibilidad de un sistema de tachas que tiene que ser ejercido también por los medios de comunicación y por la ciudadanía, con este sistema de impugnaciones, salvaguardas y con, sobre todo, los criterios de selección que por primera vez son medibles y constatables en un proceso, no es que se esté exento de injerencias, y aquí voy al tema, al partido del cual me retabas, del optimismo. Por supuesto que va a haber injerencias o intentos de injerencias en el proceso en Honduras y en cualquier país del mundo. No hay ningún sistema de selección del Poder Judicial en ningún país del mundo que esté exento o blindado a prueba de fuego frente a intentos de cooptación o de injerencias o de manipulaciones del proceso de intento de manipulación. Por supuesto, eso es inevitable, pero los va a haber, por supuesto, tanto, por supuesto, de poderes, como decía, no solamente de tipo partidario, político, pero también de grupos económicos y de grupos ilegales en el país que sabemos que tradicionalmente han menoscabado el sistema de administración de justicia y la independencia judicial. Y yo creo que en este momento, al menos estas reglas de juego, tienen la posibilidad de que se blinda el proceso de tal manera que se limita al máximo la discrecionalidad y se limita al máximo la posibilidad de injerencias por parte de, digamos, de sectores, por parte de sectores político-partidarios o particulares o gremiales o de otra índole. No se excluye, pero se limita las posibilidades de esa discrecionalidad que lamentablemente ha regido procesos anteriores. Entonces, desde aquí creo que es importante ese llamado a la ciudadanía de que se apropie de este proceso. Esto no es un proceso del Congreso de la República, no es un proceso de la Junta Nominadora. La Junta Nominadora es el primer filtro constitucional que tiene que establecer esa nómina de al menos 45 candidatos. El Congreso tiene que hacer el proceso de selección final, pero también la ciudadanía tiene un rol, y la sociedad civil de ejercer esa veeduría y exigibilidad de rendición de cuentas frente a lo que se haga en el marco del proceso de selección y, sobre todo, para que finalmente el Poder Judicial de Honduras, que quede constituido a través de esta Corte Suprema, el sistema de administración de justicia, realmente sirva también para garantizar la tutela judicial efectiva, pero sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad, que es el punto. Sabemos que en el país, lamentablemente, las personas en situación de vulnerabilidad son las que han quedado al margen del acceso a la justicia porque han tenido que enfrentar barreras estructurales. Yo creo que en este momento el principal desafío que tiene el sistema de administración de justicia que quede constituido es cómo llevar justicia a aquellos y aquellas en el país que lamentablemente nunca la han tenido.